Muy bien, buenos días a todos. Aquí vemos ya, tenemos a la mayoría de la clase. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar la unidad 3. La unidad 3, aquí es donde vamos a observar o estudiar. Vamos a empezar con la parte del aire y vamos a ver tanto contaminación del aire como control de la contaminación del aire, sobre todo enfocado pues a las industrias y qué es lo que tienen que hacer las industrias, qué equipo tienen que utilizar las industrias. Pero para poder conocer bien eso, por eso se les pone una actividad y se les recomienda que vean 2 documentales. Y hay que verlos en el orden que se les está recomendando, porque para compartir aquí tengo Chrome, pero vamos a compartir acá. El primero se llama Una verdad incómoda y fue realizado en el 2006, publicado realmente y ya con mucha prensa y movimiento a nivel mundial en el 2007. Y salió en muchísimos idiomas a nivel mundial. Fue un boom, es, como bien lo ven aquí en la pantalla, realizado por Al Gore, que fue vicepresidente en Estados Unidos, candidato a la presidencia de Estados Unidos. Eh, Se convirtió en un activista sobre el medio ambiente y su documental llegó a todo el mundo, afortunadamente, y sí hay un cambio a través de el haber compartido el conocimiento. La diferencia de este documental con otros es que aquí es solamente dedicado al calentamiento global y cómo influimos toda la población y sobre todo cada país, cómo se han puesto de acuerdo y qué es lo que ha sucedido. Y se presentan los gráficos que han salido publicados en muchos artículos científicos y fue relativamente muy alarmante en el momento, en el 2007, 2008, 2009, donde se empezó a conocer esta información. No es que no se conociera, pero gracias a que se publicó y se llevó a todo el mundo. Porque ustedes saben, ¿no? Los artículos científicos en general se leen por universitarios en adelante, por gente con nivel de educación alto y ese no es el objetivo cuando todos participamos en una situación como esta. ¿Y por qué hablamos de calentamiento global? Bueno, porque depende mucho directamente del efecto invernadero producido por los gases de efecto invernadero que están involucrados pues en esto, para el calentamiento global. Entonces, en este orden, fíjense, dura 1 hora y media el primer documental y después se les pide que vean este otro que es Una secuela incómoda, la verdad al poder. Este documental se realizó exactamente 10 años después del primero y es un update, o sea, se habla de las actualizaciones hacia o después de 10 años de haber hecho este movimiento y hablar mucho a nivel mundial. Realmente el primer documental es una concentración de conferencias que se dieron a nivel mundial y toma de videos, el conjunto de información de científica, ¿no? Y la recolección de la misma información. Y la segunda parte, que es esta, les digo, se realiza 10 años después, 2016, principios del 2017, se publica en 2017, hace ya más o menos 3 años, porque salió realmente en video alrededor de estas fechas, más o menos para octubre del 2017. Sin embargo, la versión con subtítulos al español o doblada al español la pudimos ver hasta finales de 2018 o más bien ya hasta principios de 2019, que todavía son cifras completamente actuales. Entonces, se les está recomendando igual, se tiene que ver los 2 documentales para que se vean la información. Más o menos es dedicarle unas 3 horas a esto, para las cuales pues van a tener tiempo. Ahorita en la clase del día de hoy vamos a hablar de la primera parte, que es la química del aire. La segunda parte es esto, que es calentamiento global. Entonces, por eso yo necesito que se pongan bien en
su switch mental a concentrarse sobre la temática. Y para esto se les está pidiendo dentro de plataforma que ustedes realicen un ensayo, que no es resumen, pues, porque es muy fácil que ustedes vayan y busquen, que pregunten en Google, resumen del el documental de Al Gore. Pues claro que les va a aparecer un resumen, pero es la diferencia de pedirles un ensayo. O sea, el ensayo, eh, vamos a rectificar que ustedes hayan visto el documental, ¿sí? Entonces, pues ahí está en plataforma vienen las ligas. Yo encontré este lugar que se llama Documanía Televisión para podérselos mostrar. De otra forma, pues ahí tenemos los videos, pero pues, tendríamos que estar así en vivo y tener muy buena conexión todos para poderles transmitir el video, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una presentación. Acá la tengo en Prezi. Nada más confírmenme que ustedes pueden ver el Prezi que yo estoy mostrándoles y damos la continuación. Ya sea por chat o me dicen un mensaje de voz. Aquí tengo abierto el chat. Lo que estoy viendo que hay personas que tienen distorsión en el sonido. Eso generalmente es debido al tipo de conexión que tenemos, que relativamente se baja la conexión y perdemos capacidad. Pero bueno, espero que sí me estén viendo. Confírmeme, por favor, que ven el precio. Ahorita sí lo veo. Ok, sí lo ven. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias, gracias. Como ven, no son muchas diapositivas. Vamos a hablar de la química del aire en general y ponernos en esa idea de qué parte juega la química en el aire. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. O sea, no hay que ver mucho preámbulo. Realmente, aquí vamos a ver, bueno, la introducción, qué es lo que ha sucedido, qué aspectos históricos tenemos. Bueno, realmente es hablar de la atmósfera cuando hablamos en ingeniería ambiental sobre el aire. ¿Qué es lo que estamos enviando a la atmósfera? ¿Qué es lo que tenemos en la atmósfera? De esto se trata. Entonces, realmente en nuestro planeta, la atmósfera primitiva, o sea, históricamente, lo que teníamos históricamente era vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, y ya, ¿no? Lo que formó primero a nuestro planeta. Y estos gases habían sido liberados por las erupciones volcánicas. La atmósfera del día de hoy se habría originado después de la participación de la vida de los organismos fotosintetizadores que incorporaron el oxígeno. ¿Sí? Y si están escuchando muy distorsionado, de alguna forma traten de escuchar, observar y después vean el video también para poder haber comprendido completamente, por favor. Tenemos entonces que estamos hablando de la atmósfera, entonces aquí tenemos que para el caso de nosotros vamos a hablar de la primera capa en general, la parte de la troposfera. Si ustedes observan esta imagen, podemos ver de los primeros 0 desde el suelo de la Tierra hasta los primeros 12 kilómetros es donde tenemos esa concentración de oxígeno, que es el que utilizamos, pero además hay más cosas. Es diferente la parte de la troposfera, la parte de la mesósfera, termósfera y exósfera, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar sobre todo, muy fuerte sobre la troposfera y quizá un poco sobre la estratosfera, pero es donde tenemos la concentración de gases que nos pueden afectar de cierto modo o efectuar cambios a nuestro medio ambiente en general, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la influencia entonces que tiene la química en el aire.
Primero que nada, específicamente hay que entender esto, que el aire es materia. Y si estamos hablando que está compuesto en general, o bueno, la parte primitiva que se formó, ya hablábamos de que había oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, pues estamos hablando de materia. Por lo tanto, tiene masa y ocupa un volumen. El aire, en general, hablamos como un fluido, es un gas. Por lo tanto, podemos hablar de presión, que hay presión en todas las direcciones y es llamada presión atmosférica, es algo que aprendimos ya cuando estudiábamos fluidos y depende de la altitud, temperatura y por supuesto cercanía al mar, porque pues está influenciado de eso la altitud. Ustedes recordarán que se habla de sobre el nivel del mar. El aire, a su vez, lo hablamos o lo conocemos como fuente de oxígeno, permite la respiración para nosotros los seres vivos y mantiene la composición de cualquier sustancia combustible. El aire es también fuente de muchos gases esenciales para la vida, dióxido de carbono, nitrógeno, agua gaseosa, junto al oxígeno, formando un ciclo en la biosfera realizando el proceso de la fotosíntesis. El aire actúa como filtro de la radiación ultravioleta proveniente del sol por medio de la capa de aire que se encuentra a unos 30 kilómetros más o menos de altura sobre la superficie terrestre. Nos protege de las radiaciones dañinas gracias al elemento gaseoso que se llama ozono, formado de 3 átomos de oxígeno. Es el O3. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo tomamos como una temática química en el aire. Vamos a ver ahorita concentraciones de ellos. Aquí tenemos la relación entre la química y el aire, que es un medio para realizar todo tipo de combustiones, ¿sí? Permitiendo el funcionamiento de maquinarias que facilitan las tareas del hombre. ¿Por qué? Porque como en el aire encontramos al oxígeno y sabemos nosotros que para que se realice la reacción de combustión, se requiere el elemento esencial que es el oxígeno, ¿sí? La utilización y transformación de energía calórica y la producción de multitud de materiales útiles. El aire actúa como filtro de la radiación ultravioleta, ¿sí? Nos protege de las radiaciones. Entonces vamos a ver la siguiente, donde tenemos aplicaciones y aquí es donde viene ya el hablar de situaciones como el efecto invernadero, donde tenemos niveles de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y metano en la atmósfera originados por liberación de gases en general, por las industrias, por los vehículos, pero no es todo. Nosotros ya sabemos que actividades industriales como la ganadería generan altísimas cantidades de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Y esto produce una capa de inversión térmica en la troposfera. Lo van a entender muchísimo más cuando vean el documental 1, el de Una verdad incómoda. Normalmente la luz ultravioleta calienta la superficie de la Tierra y esta la refleja en forma de radiación infrarroja. Nótese pues, muchachos, que es muy distinto el hablar de efecto invernadero y hablar de estos compuestos a hablar de la capa de ozono. Son dos cosas completamente separadas. El efecto invernadero tiene que ver con estos gases, incluyendo el vapor de agua, que van a calentar o evitan por ser una cantidad, una concentración muy alta en la troposfera, producen que esos gases se queden eh, suspendidos y reflejen la radiación infrarroja, que la radiación infrarroja es completamente distinta a el ultravioleta, es otra parte del espectro electromagnético, que es el que está relacionado con la capa de ozono, ¿ok? Entonces son dos cosas distintas. Este es el infrarrojo, donde el 90% del calor debe ser reflejado, o sea, debe salir de la propia troposfera y de nuestro planeta.
El problema es que con facilidad estos gases, que sí es vapor de agua, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y metano, reflejan gran cantidad de el infrarrojo y por lo tanto se mantiene en nuestro planeta y es lo que ha generado el propio efecto invernadero, ¿sí? Este efecto multiplicado muchas veces en distintas ciudades produce el calentamiento global, lo que a su vez, como en una cadena de reacciones, va produciendo derretimiento de polos, elevación de los mares y grandes catástrofes a nivel mundial, porque a su vez ha producido que los propios huracanes, entre otros factores que se forman en la atmósfera de lo que es el clima, sean mucho más extremos en esta época, ¿sí? Para todo igual, también vayan a ver que nosotros tenemos en nuestro país en estos momentos un problema con un huracán en Quintana Roo. Si no han visto las noticias, rectifíquenlo y lo pueden observar. Y entonces este gráfico, esta fotografía que están viendo en este momento es para ver esta parte de cómo se reflejan, ese cuadrito que dice dióxido de carbono. Ustedes pueden ver que está reflejando con unas flechas eh, la radiación infrarroja, ¿sí? Del espectro electromagnético. Entonces, es parte para que lo puedan entender. Además, vamos a hacer una práctica la semana que entra donde se habla de esto. Vamos a ver por medio de una simulación donde podemos observar, nos acercamos, vemos al dióxido de carbono, al metano, los óxidos de nitrógeno y el vapor de agua. Los podemos ver a nivel molecular y observar cómo realmente reflejan la radiación infrarroja y podemos observar también dentro de esa simulación cómo si tenemos una mayor cantidad refleja en el incremento de la temperatura en nuestro planeta. Entonces, pues por ahí, ¿no? El comercial que vamos a observar esta parte. Entonces, bueno, otro de los efectos de tener en el aire, o sea, de hablar de la química del aire, de hablar de que tenemos, ahorita decíamos, óxidos de carbono, de nitrógeno, metano, vapor de agua. Resulta que no es todo. Realmente, de acuerdo a los movimientos tanto de erupciones volcánicas como de emisiones de gases por las industrias y las actividades del hombre, ha reflejado óxidos de azufre a la atmósfera y hay una cantidad muy alta en la atmósfera y que nos produce, gracias a los óxidos de azufre, nos produce la lluvia ácida, pero también a los óxidos de carbono, ¿sí? Entonces es una combinación. También incluso con los óxidos de nitrógeno se puede producir esto. En la atmósfera, de acuerdo que tenemos estas concentraciones de estos compuestos, resulta que si ustedes recuerdan de la parte química, estos óxidos pueden generarse, partirse un poquito, ionizarse, estar muy reactivos en la atmósfera y gracias a los cambios de presión y temperatura a las diferentes alturas de la atmósfera, esto nos puede producir también con las gotas de agua, se diluye y eventualmente se producen los ácidos en la propia atmósfera. Y eventualmente esto es como la lluvia de agua, sin embargo, es una lluvia ácida. Aquí tienen abajo unos ejemplos de las ecuaciones. El CO2 o dióxido de azufre mezclado con el oxígeno nos forma un ion sulfito. Al mezclarse con agua nos termina generando ácido sulfúrico. La propia agua con el dióxido de carbono, al mezclarse, el vapor de agua con dióxido de carbono, nos puede generar ácido carbónico. Y lo mismo pasa con el ion nitrito, con el NO3, que nos puede generar
más el vapor de agua, nos puede producir también ácido nítrico, y estos ácidos tienen un pH bastante bajo y eh, nos generan problemas a nivel de el suelo en la tierra, a nivel cambian el suelo, la concentración, el pH propio del suelo, le producen problemática a la flora que está en superficie. Hay problemática también, por supuesto, cambia la concentración del agua de los ríos, mares, todos los estuarios donde se concentra agua. Nos cambia, por supuesto, y produce problemas incluso en las construcciones, porque esto reacciona con las superficies. Y como dato curioso, aquí les platico, no sé si ustedes ya lo sabían o si lo habíamos comentado antes, pero en 1985, en nuestro país, en la capital, hubo un terremoto, el cual está en los récords de nuestra historia, donde en la Ciudad de México, que es donde estoy hablando en específico, muchos edificios se derrumbaron, perdimos a mucha gente, por cierto, y eso nos llevó a que se hicieran estudios, hubo cambios en la construcción, en el tipo de construcción, cómo se debe construir. Y precisamente uno de los efectos de la lluvia ácida había provocado que algunos de los edificios, de las estructuras, estuviesen débiles. Y por lo tanto, cuando vino ese terremoto, colapsaron. Se aprendió de ello y ahora se construye distinto, precisamente tratando de evitar la lluvia ácida. Ustedes saben, por muchísimos años la Ciudad de México en los 80s y 90s tuvo el primer lugar de problemas ambientales atmosféricos a nivel mundial, gracias a que se implementaron cambios y estrategias que también vamos a hablar en esta unidad sobre en la Ciudad de México y nuestro país. Esto bajó y cambiamos, ya no somos el primero ni el segundo lugar a nivel mundial y quizá ni el tercer, lugar. Se han implementado muchos cambios y hemos mejorado gracias al aprendizaje sobre estas problemáticas y a la utilización de las leyes y normativas sobre las emisiones de gases a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, la lluvia ácida proviene de esto. ¿Sí? ¿Okay? Tenemos entonces, no todo es malo, también tenemos aportes al aire de la química, donde podemos ver que son fuentes de recursos energéticos renovables del futuro y de importancia biológica, gracias a la energía eólica, por ejemplo, relacionada con el movimiento de las masas de aire, que es a lo que le llamamos el viento. Podemos desplazar grandes cantidades debido a la presión atmosférica, y desplazamos y utilizamos la energía potencial debido a los vientos, la cambiamos a energía eléctrica, ¿verdad? Y es una alternativa limpia para producir energía limpia e inagotable. También, sin embargo, la calidad de la composición del aire es una preocupación para todas las autoridades gubernamentales en todos los países por la contaminación que existe y que esto es un problema para todos los seres vivos y por supuesto para la salud de los seres humanos. ¿Sí? Y por esto es que, muchachos, por este problema de la salud, hay una parte en la historia, en 1977 más o menos, se dio el Clean Air Act, que es lo que vino a hacer un cambio a nivel mundial sobre los problemas del aire, la contaminación que teníamos en el aire. De acuerdo a toda la toxicidad que existía, hubo quienes se unieron y esto empezó, fue un movimiento estadounidense, por eso se le llamó el Clean Air Act o el acto de aire limpio, para hacer peticiones gubernamentales, para hacer estudios y que existieran cambios. Y es donde empezaron a existir las leyes y normativas ambientales a nivel mundial,
que surgen primero del Cleaner Act, y de ahí surgió el Clean Water Act. O sea, vino también el otro, el de el agua. Y con esto podemos hablar también, pues a nivel mundial, por eso presentamos esta imagen y vemos que pues, es súper importante el conservar el aire, su química es importante para todos. ¿Por qué? Porque esencialmente para los seres humanos es fuente de oxígeno, pero para toda la flora y pues para la fauna como fuente de oxígeno, pero para toda la flora es parte del proceso de fotosíntesis. Y para las plantas es esencial el dióxido de carbono, y para que es parte de la química del aire, es parte de la atmósfera, y para nosotros el oxígeno, que lo producen las propias plantas, lo produce la flora. Es vital la química del aire para que funcione el planeta, para todos los seres vivos, ya que gracias a la composición se mantienen condiciones adecuadas de humedad y temperatura a través del propio efecto invernadero. Además, el aire en la atmósfera es, en concreto, en la capa de ozono, protege de las radiaciones solares y el vapor de agua. Ahora sí nos subimos a la capa de ozono y es esencial la química en el aire. Necesitamos tener el ozono para que proteja a nuestro planeta en general. Es claro que la respiración es una de las actividades más necesarias para la vida de cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces, claro que es esencial y es importante para nosotros, ¿verdad? Nos vamos a la siguiente, donde vamos a ver gases en general, cómo es la composición del aire. La composición del aire en general es una mezcla en general del aire de nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. En general, si ustedes ven, la composición de argón, dióxido de carbono y un poquito de hidrógeno son tan pequeñas que por lo general, cuando se hace la pregunta de cómo está compuesto el aire, dividimos en oxígeno y nitrógeno. Hablamos de un 21% de oxígeno y de un 79% de nitrógeno. Para hacer ecuaciones químicas, conteos, donde nos lleva a usar este tipo de concentraciones y hablar del aire para hacer completas las reacciones, nosotros utilizamos esta concentración y hablamos de ese 21 y 79%. Entonces, es bien importante que veamos de dónde sale y que es de aquí, y obviamos porque es tan poco la cantidad de argón, dióxido de carbono e hidrógeno, y además de que pues ya es hablar de concentraciones también de los otros gases, porque va variando esto dependiendo, por supuesto, de el lugar geográfico al que nos referimos en el mundo, en el que estemos, en el mundo, ¿sí? Pero, por ejemplo, para cualquier industria donde se requiere combustión, sabemos que es una reacción donde vamos a utilizar el combustible y vamos a utilizar aire, porque vamos a suministrar aire a los quemadores, valga la redundancia, hablar de quemadores donde vamos a llevar a cabo la reacción de combustión, y ahí vamos a suministrar aire. La pregunta industrialmente es, ¿qué tanto aire hay que suministrar por cuánta cantidad de combustible? Entonces uno tiene que hacer las operaciones matemáticas, incluyendo esa reacción, donde hacemos que necesitamos nosotros oxígeno. El nitrógeno ni siquiera va a entrar a reaccionar con el combustible, pero el oxígeno se saca, por ejemplo, si hablamos de 1 kilogramo de aire suministrado, no todo es oxígeno. De ese kilogramo de aire, solamente 210 gramos son oxígeno. Por eso es que sí necesitamos saber, ok, estoy suministrando únicamente 210 gramos, entonces ¿cuánto combustible va a quemarse con esos 210 gramos? Y por eso es importantísimo a todos los niveles, ¿no? Esta concentración de el aire, ¿sí? Muy importante para todos. Ahora bien, tenemos últimos avances, se ha avanzado en los conocimientos de la química del aire. Podemos hablar como
el dióxido de carbono es uno de los gases de mayor concentración de efecto invernadero en la atmósfera, hay tecnologías que secuestran o capturan el dióxido de carbono. También es una de las alternativas que se analizan actualmente para ver si podemos reducir emisiones y aplicar esto en, o sea, capturar CO2 directamente del aire de la atmósfera y poderlo, digamos, inyectar de cierto modo en, en la propia flora, ¿sí? Lo que se ha hecho hasta cierto punto es capturar y tratar de comprimir ese gas y se inyecta en el subsuelo, en lugares geológicos donde no tengan fallas de las capas geológicas para evitar que en algún momento de un terremoto esto se abra y se libere ese CO2, porque eso también sería pues contraproducente. Lo que ya capturamos y que de repente se libere mucha cantidad es malísimo. De ahí que por ahí había una pregunta muy al principio del semestre donde qué pasaría si se liberara el metano y dióxido de carbono que está en las capas polares. Entonces, el problema sería, ni siquiera podemos predecir un poco, pero no sabemos bien, ¿no? El problema que causaría esto a nivel de cambio climático. Entonces, una de las cosas que se hace es esto, se comprime y se inyecta en estructuras geológicas donde está confinado ese CO2. Y pues está en búsqueda, la sociedad científica se encuentra en búsqueda de otras soluciones, de ver qué podemos hacer para encontrarle una solución a la disminución del cambio climático. Una de las situaciones que ya les he platicado es que la Organización de las Naciones Unidas se reúne y hay en específico una parte que se dedica a ver soluciones sobre el cambio climático, y una de las cosas que tenemos firmado los países es la reducción de créditos de carbono, que se asocia a reducción de emisiones de dióxidos de carbono y de metano, entre otros. Pero no es lo único y siempre estamos en búsqueda de encontrar las respuestas, ¿sí? Aquí tengo sesión de preguntas abierta para que ustedes comenten, hagan comentarios. Eso espero, que hagan los comentarios. Adelante. Ya sea por chat o por micrófono abierto. Adelante. Preguntas, por favor. Muy bien, entonces he de asumir que todo está muy, muy claro. Esto ha sido hablarles de la química del aire, ¿sí? La química del aire. Esto es en general. Por supuesto que lo que continúa es, ustedes van a tener que observar estos documentales y tienen que realizar un ensayo donde pues se demuestre el aprendizaje de ustedes, y además les generará ya para el trabajo en una semana más, les habrá generado un mayor conocimiento y tendrán ahora sí dudas de verdad, pero además les vamos a proporcionar, les vamos a generar un cuestionario donde también realicen ustedes una investigación más para dar continuación a la siguiente temática, que es hablar directamente de la contaminación del aire, y esto nos llevará a hablar de normatividades también, cuando lo veamos en clase, y nos llevará a hablar, como ya habíamos expresado al principio de esta clase, de observar los sistemas de control de la contaminación del aire, ¿sí? Entonces, esperen también que va a estar activado en su plataforma un cuestionario que los va a llevar a investigar. Y si no hay más comentarios, la clase de hoy de esto trataba. Entonces, estamos hablando de química del aire y cambio climático durante toda la semana. ¿Sí? Si no hay más, yo me despido y les dejo el video. Cuando termine de cargar, quedará en plataforma. Maestra,
Dígame, muy bien. Ana Karen puso una duda en el chat. Muy bien. ¿Cómo sería lo de confinar el dióxido de carbono? Hay, como les digo, son tecnologías donde es atrapar los gases. Me van a entender un poquito más cuando veamos el tipo de tecnologías que se utiliza para atrapar gases. Pero bueno, este es específico para CO2. Una vez que se tiene contenido el gas CO2, en lugar de mandarlo a la atmósfera, es mantenerlo con nosotros. Y la cuestión de mandarlo a presión es para que tengamos un mayor espacio para, o tengamos en poco espacio una mayor cantidad de CO2, que eso es lo que se llama comprimir, que podemos llegar a licuarlo, o sea, no tenerlo como gas, sino como líquido. Entonces, puede ser en tanques el confinamiento. Sin embargo, no es bueno nada más mantenerlo en tanques si no lo vamos a utilizar. Y porque estamos hablando de cantidades grandes. Entonces, lo que se buscan distintos lugares en el planeta donde no existan fallas tectónicas y se produce, es al revés es al revés de hacer un pozo. Un pozo para extracción de agua, tú perforas y sacas el agua, ¿sí? Tú perforas para extraer. Y es lo mismo que se hace bueno, no, es muchísimo más extremo lo que se hace en el fracking, donde se extrae petróleo a través de hacer perforaciones y con mucha presión de agua y se termina extrayendo el petróleo. Aquí es al revés, perforamos, pero no para extraer, sino se hacen los huecos y en un espacio relativamente pequeño se puede concentrar una gran cantidad de gas CO2, pero gas licuado para que quepa más. ¿Sí? O sea, ya no gas, sino líquido. Entonces, de eso se trata, o sea, de eso se habla el hacer el confinamiento de dióxido de carbono. En lugar de tenerlo, como les digo, en tanques que podemos conseguirlo y uno compra CO2 también que para utilizarlo en algunas cosas. En tanques así como tú compras el gas para tu casa para cocinar, el LP, el gas licuado de petróleo. Es igual, el gas LP viene líquido, así lo compras tú bajo presión en tu tanque de gas. Pero no es práctico, pues no vas a tener millones de tanques y ahí nada más parados porque también pudieran liberarse y eventualmente tener un problema con válvulas y no vas a producir tanques y vas a tenerlos acá en superficie. Entonces, hay lugares también de las propias placas tectónicas que tienen espacios ahí entre medio. Entonces, se buscan geológicamente lugares y se inyecta el CO2 y quedará ahí de por vida. Claro, estamos suponiendo que esos lugares geológicamente no van a sufrir una ruptura. Por eso se estudia muy fuerte la parte geológica de esas placas tectónicas. ¿Sí? Y sé que es una temática nueva para ustedes, pero esto existe. Sin embargo, por eso hay mucho estudio sobre esto, tratando de buscar y generar nuevas tecnologías que puedan generar este cambio, que podamos atrapar directamente de la atmósfera y no de donde se está emitiendo los gases. O sea, ¿cómo hacerle? Es una gran pregunta a nivel mundial. ¿Cómo hacemos para tomar de la atmósfera estos gases de efecto invernadero y no tomar el oxígeno, no tomar tomar el CO2, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el metano, poderlos tomar directamente de la atmósfera y generar nuevos productos a partir de ellos o generar un confinamiento diferente?
esa es una gran pregunta que sigue existiendo para la atmósfera, para la química del aire. ¿Cómo le hacemos para eliminar esos gases? Y por eso hasta el momento existe la teoría, hipótesis y que termina siendo teoría, que el calentamiento global no podemos frenarlo porque a final de cuentas sigue creciendo. Lo que tratamos de hacer es estabilizar o que no crezca el calentamiento global como está la predicción en este siglo y que eventualmente puede llegar a provocar un problema que nos desaparezca a los habitantes de este planeta. Van a entenderlo más una vez que vean los documentales. Entonces, sí es la gran pregunta, como les digo, ¿cómo hacemos para quitarnos esa teoría y poder tomar de la atmósfera lo que está y además de tomar lo que está a la salida, donde estamos emitiendo esos gases, o sea, dejar de emitirlos? Pero ¿cómo capturamos lo que ya está? Porque no es igual que decir, pues tengo un pedazo de tierra y voy y limpio ese pedazo de tierra. Esto es la atmósfera y la atmósfera está en constante movimiento. Y hay velocidades de los vientos y lo que está aquí encima de ustedes en un momento puede estar aquí, pero en 2 horas puede estar sobre otra área del mismo estado y en 10 días puede estar en otro país, lo que es el aire que estaba aquí sobre nosotros, ¿sí? Por eso es muy importante la química del aire, por entender que una parte es la química ya que existe del aire, los compuestos que ya están ahí. El hablar de que solamente fuesen nitrógeno, oxígeno, argón, hidrógeno, agua, no es solo eso. Realmente tenemos estos gases que han sido emitidos por actividades generalmente del ser humano. Pero también sabemos que las actividades volcánicas sobre todo emiten óxidos de azufre, también óxidos de carbono. Entonces, es muy importante que podamos entender, comprender esta parte, que si bien las industrias ya han dejado de emitir cantidades que sean peligrosas, debido y gracias a que existen las leyes que protegen a el aire, a la química del aire. O sea, sin dar de cuentas a la atmósfera, ¿sí? Pero sí necesitamos continuar estudiando esto y hacer movimientos a nivel mundial, que ya estamos en eso. O sea, ya se trabaja de esta forma a nivel mundial, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otras preguntas en el chat? No se ven. ¿Y por alguno de ustedes que quiera utilizar el micrófono? No están. Ok. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ahora sí, damos por terminada la clase de hoy. Igual, insisto, tienen tiempo que queda de esta clase. Hay que ir a verse los documentales. No los van a terminar si tienen otra actividad en este momento, pero hay que darle continuidad, hay que ver los documentales, entender, tomen nota mientras están observando esos documentales, porque será necesario para sus ensayos, ¿sí? Y esperen también que se les va a activar un cuestionario donde tienen que continuar con la investigación para proceder nosotros a estudiar sobre la contaminación del aire y sobre el control de la contaminación del aire. ¿Ok? Y no hay más, entonces, ahora sí, nos despedimos y nos vemos la siguiente. Y estamos ahí pendientes en tanto por el grupo que tenemos en WhatsApp como en plataforma. Cuídense mucho y cuiden al medio ambiente. Bye. Gracias. Ay, gracias. Bye.